La República Islámica de Irán abrió fuego contra una instalación petrolera de Emiratos Árabes Unidos ante el intento de los Estados Unidos de evacuar buques desde el estrecho de Hormuz. Y hoy ha sido el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien confirmó el fin de la ofensiva militar en Irán, diciendo que lograron todos los objetivos y ahora sus fuerzas militares solo se preocuparán de la defensa del tránsito marítimo de Hormuz. Vamos en breve por el detalle y la perspectiva de esta y otras noticias del día. Soy Jenny Pérez, en Berlín. Destacamos. Mientras el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmaba que se mantienen listos para salvaguardar el estrecho. El régimen iraní advirtió a Estados Unidos de que no se deje arrastrar a un nuevo atolladero. Y nuevos ataques en ambos lados del frente de guerra en Ucrania. Las autoridades reportan una veintena de muertos del lado ucraniano. Últimos ataques han afectado a Zaporizhia y Crimea. Ello mientras sigue pendiente una propuesta de alto el fuego. Y un año después de prometer un nuevo comienzo para Alemania, el canciller federal Friedrich Merz se enfrenta a bajos índices de aprobación, una economía estancada y una ultraderecha cada vez más popular. Emiratos Árabes Unidos anunció que ha sido blanco de misiles y de drones iraníes. Fuentes locales aseguran que se oyeron explosiones en diversas regiones del país que dejaron al menos 3 heridos y daños en una refinería. Ello aparentemente en respuesta del plan de los Estados Unidos de evacuar a los barcos internacionales que están varados y reabrir el estrecho de Hormuz. Pete Hegseth, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, advirtió a Irán que se enfrentará a consecuencias devastadoras si ataca a las fuerzas estadounidenses o a la navegación mercante en el estrecho de Hormuz. La pugna entre Estados Unidos e Irán por el control del transporte mundial de petróleo va más allá del estrecho de Hormuz. Estas imágenes grabadas por un testigo muestran supuestamente un ataque con misiles por parte de Irán contra una instalación petrolera en Fujairah, en los Emiratos Árabes. Esta zona es una de las pocas rutas de exportación de petróleo de Oriente Medio, que no depende del paso por el estrecho de Hormuz. Las autoridades locales informaron que 3 ciudadanos indios resultaron heridos. El Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos afirmó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron ataques con misiles y drones que, según afirma, fueron lanzados desde Irán. Los ataques amenazan con arrastrar tanto a Emiratos como a India al conflicto. El primer ministro indio Narendra Modi tildó de inaceptables los ataques a civiles e infraestructuras y llamó a solidarizarse con los Emiratos. Teherán no confirmó ni desmintió los ataques. El martes, el ministro de Asuntos Exteriores Abbas Araghchi advirtió a Estados Unidos y a los Emiratos que, citamos, no se dejen arrastrar de nuevo a un atolladero. Los ataques se producen justo cuando Washington se atribuía el éxito de su última iniciativa para forzar la apertura del estrecho de Hormuz. El martes, el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth acusó a Irán de utilizar el estrecho como arma para obtener beneficios económicos. Afirmó que 2 buques mercantes escoltados por el ejército estadounidense atravesaron con éxito el estrecho, y eso gracias al plan Proyecto Libertad del presidente Trump. Los destructores estadounidenses están desplegados, apoyados por cientos de cazas, helicópteros, drones y aeronaves de vigilancia, cuidando las 24 horas a los buques comerciales pacíficos, excepto a los iraníes, por supuesto, por lo que nuestro bloqueo naval sigue vigente. De hecho, 6 barcos intentaron escapar del bloqueo desde los puertos iraníes al inicio del Proyecto Libertad, pero fueron interceptados. La misión generó un intercambio de disparos entre buques en el estrecho que reflejarían estas imágenes sin verificar de la televisión iraní. El presidente del Parlamento iraní y principal negociador Mohammad Bagher Khalibaf lanza advertencias y acusa a Washington de socavar la seguridad marítima y violar el alto el fuego. Advirtió también que la respuesta de Irán apenas ha comenzado. Y en un evento no relacionado, celebrado en la Casa Blanca, Donald Trump restó importancia a las aparentes violaciones del alto el fuego por parte del régimen de Irán. También reiteró su afirmación negada por Irán de que los líderes del país anhelan un acuerdo de paz. Escuchemos a Trump. Irán quiere llegar a un acuerdo. Lo que no me gusta de Irán es que me hablan con mucho respeto y luego salen en la televisión y dicen, no hemos hablado con el presidente.
Están jugando a despistar, pero déjenme decirles que quieren llegar a un acuerdo. ¿Y quién no querría? Su ejército desapareció por completo. Podemos hacerles lo que queramos. ¿Quién no querría? Advertencias cruzadas ante lo que podría ser un recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio. Por eso queremos hablar con José Díaz Briceño, periodista con detalles en Washington. José, saludos. Y la Casa Blanca mantiene la decisión de llevar adelante esa evacuación de petroleros internacionales pese a las advertencias del régimen iraní. ¿Qué más ha dicho Trump a este respecto? Sí, el proyecto Libertad que el presidente Trump anunció el domingo para lograr sacar a la mayor parte de los barcos que están varados en el estrecho de Hormuz ante el bloqueo doble tanto de los iraníes como de Estados Unidos para poder salir de esa vía marítima es algo que, de acuerdo con el Pentágono, sigue en efecto. Y sin embargo, ya se decía en el informe que solo se han logrado sacar 2 barcos cargueros. Hay que decir que esto palidece ante la gran magnitud de la crisis. La Organización Marítima Internacional calcula que son 2,000 los barcos que están atorados en el estrecho de Hormuz y 20,000 los marineros a bordo de ellos. La propia Organización de Naciones Unidas considera que este atolladero en el estrecho de Hormuz no se veía desde la Segunda Guerra Mundial, y esto habla de que si bien el presidente Trump ha presentado esto como una iniciativa que en principio es exitosa, no necesariamente después de los ataques iraníes, pues muestra una salida rápida a una crisis que, de acuerdo con los expertos, se mantendrá por las siguientes semanas. Y José, ¿qué se dice allá en Washington sobre lo que podría ser una eventual ampliación del conflicto de la región? El presidente Trump aquí hoy desde el Salón Oval de la Casa Blanca dijo que pues el cese al fuego no necesariamente fue violado el día de ayer tras los ataques iraníes contra cargueros y también contra los Emiratos Árabes Unidos. Y sin embargo, esto mostraría de alguna manera que el presidente Trump busca que este cese al fuego se alargue. El propio Pentágono ha asegurado que el cese al fuego sigue vigente, y esto, de acuerdo con los expertos aquí, pues mostraría lo que el presidente Trump está buscando, que en lugar de una escalada estaría buscando una avenida para una salida rápida a un conflicto que está complicándole la vida política aquí, con el precio de la gasolina por las nubes y también con las posibilidades de retener la Cámara Baja y el Senado cada vez más lejanas. Este noviembre los estrategas republicanos le han pedido al presidente Trump irse con todo para intentar defender esa mayoría con la que cuenta actualmente, pero la realidad en el terreno lo contradice. José Díaz Briceño, muchas gracias en Washington. La guerra en Ucrania deja nuevas víctimas en ambos bandos del frente de guerra en Ucrania. Los ataques rusos causaron al menos una veintena de muertos este martes, 12 de ellos en un bombardeo sobre la ciudad de Zaporizhia. Y también se han registrado víctimas mortales en Kramatorsk, en Dnipro y en la región de Poltava. En territorio ruso, en tanto, un ataque ucraniano con drones dejaba al menos 2 muertos en la región de Chuvashia. El Kremlin asegura haber interceptado casi 300 drones. En la medianoche, hora de Ucrania, expiró el plazo propuesto por Kiev para un alto el fuego indefinido, mientras Moscú mantiene su propuesta de una tregua limitada para los próximos 8 y 9 de mayo, fechas en las que se conmemora la victoria sobre la Alemania nazi. En este contexto de recrudecimiento de las hostilidades, aún existe sobre la mesa un plan de alto el fuego recíproco. El periodista Ricardo Marquina está con nosotros en directo desde Estonia con la perspectiva. Ricardo, saludos. ¿Se puede esperar algún acuerdo político de última hora entre Rusia y Ucrania? ¿Y cuál es la posición ahora mismo de los Estados Unidos? Recordemos que Moscú anunció que Sergei Lavrov y Marco Rubio tuvieron una conversación telefónica. Buenas noches desde el Báltico. Empecemos por la última parte de la pregunta. La conversación ha sido, según fuentes oficiales, cordial y productiva. Básicamente una manera de no decirnos de qué han hablado. Han dicho que han hablado de temas internacionales, pero ahora mismo Estados Unidos, Washington, parece más centrada en solucionar el lío que tiene ahora mismo en Hormuz, en Irán, que en Ucrania, que parece completamente abandonado a manos de los ucranianos. Con respecto a la posibilidad de un alto el fuego, bueno, pues Rusia propuso primero
haber un alto el fuego para el 8 de 9, como contabais, muy limitado para proteger ese día de la victoria y los desfiles en toda Rusia. Ucrania dobló la apuesta y propuso un alto el fuego indefinido a partir de esta noche, esta medianoche, y de momento parece todo bastante lejano después de los últimos intercambios de fuego entre ambos contendientes y la masacre, sobre todo esa masacre de civiles en Zaporilla, 17 muertos ya, y seguramente esa cifra vaya a subir en las próximas horas porque el golpe con bombas guiadas sobre esta ciudad ucraniana ha sido hoy terrorífico. Además, por otra parte, hemos visto esos ataques consistentes por la parte ucraniana contra Rusia, especialmente en Chuvasari, la región de Chuvassia, donde habrían muerto al menos 2 civiles y una treintena habrían resultado heridos. Con estos números de civiles muertos y heridos sobre la mesa, pues parece bastante difícil poder hablar de una tregua, ya sea indefinida o de un cortísimo plazo como esos 2 días que propone Putin. Pero precisamente es el miedo inequívoco, innegable que sufre ahora mismo Vladimir Putin y la cúpula rusa de que el día 9 el desfile de la victoria se vea interrumpido por drones rusos. Es ese miedo, como digo, quizás la única garantía de que vaya a haber algún tipo de alto el fuego, ya que Rusia no quiere verse humillada en su fiesta más importante del año. Ricardo Marquina, muchas gracias. En Estonia. A ustedes. Y nos detenemos un poquito en política alemana porque hace un año el canciller federal alemán Friedrich Merz asumía el poder aquí en Alemania con la promesa de reflotar la economía. Prometió un cambio político luego de 2 años de recesión con una coalición formada por conservadores y socialdemócratas. 12 meses después de su llegada al poder, no hay señal de esas transformaciones profundas. Por el contrario, dice las encuestas, el clima de insatisfacción con el gobierno formado por conservadores y socialdemócratas aumenta. Según las últimas encuestas de intención de voto realizadas por los institutos INSA y Forza, su partido se vería superado por la ultraderechista Alternativa para Alemania, en caso de celebrarse elecciones generales este mismo domingo. Después de llegar a la Cancillería, Friedrich Merz paga el precio de su propio estilo. Es impulsivo, directo, a veces sin filtro. Un tono que, lejos de sumar apoyos, genera rechazo, especialmente entre el electorado femenino. Lo que algunos ven como espontaneidad, otros lo perciben como falta de estrategia. Sus últimas declaraciones sobre Irán, con las que ha perdido el favor de Donald Trump, son un ejemplo claro. Como líder de la oposición fue duro, lanzó grandes promesas y alimentó altas expectativas, pero su aterrizaje en el gobierno evidenció una carencia clave: la falta de experiencia para tejer consensos. Se vio en los primeros meses, incluso en decisiones de enorme calado, como el levantamiento del freno a la deuda. Esa lección parece aprendida. Hoy Merz busca apoyos antes de dar el paso. El problema es que las reformas estrella, sanidad o pensiones, por poner 2 ejemplos, se perfilan cada vez más difíciles. Incluso dentro de su propio partido le reprochan haber sido demasiado generoso con su socio menor, el SPD, al que acusan de frenar los cambios. Los socialdemócratas, por su parte, lo niegan y defienden una visión muy distinta del rumbo del país. Merz no logra acercar esas 2 posiciones ideológicas. En política exterior, Merz sí marcó perfil, prometió el mayor ejército convencional de Europa, aumentó el gasto en defensa y reforzó la cohesión de la Unión Europea, calmando de paso a Donald Trump. Pero la guerra de Irán golpea a la economía alemana y al final la factura política también llega al canciller. La Fiscalía en la ciudad alemana de Leipzig ordenó la reclusión en un psiquiátrico del responsable del atropello múltiple que tuvo lugar este lunes en una céntrica calle de la ciudad y que dejó como saldo 2 muertos y varios heridos. Tras esa tragedia, la ciudad guardó este martes un minuto de silencio durante un servicio ecuménico celebrado en la histórica iglesia de San Nicolás en memoria de los fallecidos. El autor de los hechos, de 33 años, de origen y nacionalidad alemana, fue arrestado en el lugar y acababa de recibir el alta de una clínica psiquiátrica. Contaba además con antecedentes policiales, según informó la Fiscalía de Leipzig. Cambiamos de asunto, hablamos de economía y finanzas y mi colega Andrés Blumenkrantz. Bienvenido. ¿Qué tal, Jenny? Vamos a hablar de inteligencia artificial porque hay importantes novedades de Estados Unidos y un cambio de posición en el gobierno de Estados Unidos que ha anunciado que finalmente va
a tener acceso a los nuevos modelos de inteligencia artificial de los gigantes tecnológicos para evaluarlos antes de su lanzamiento. Los acuerdos con Google DeepMind, Microsoft y xAI son un giro de 180 grados en la política del gobierno del presidente Donald Trump de no intervenir en el desarrollo de esta tecnología. El presidente ha sido uno de los principales impulsores del laissez-faire en la inteligencia artificial, a la que considera clave en la disputa geopolítica con China. Sin embargo, Trump ha comenzado a quedarse cada vez más aislado en este asunto a medida que crecen las preocupaciones públicas por el impacto de la tecnología en el empleo, los precios de la energía, la educación, la privacidad, incluso la salud mental. Y si se trata del desarrollo de inteligencia artificial, nada mejor que hablar con Ana Nieto, que nos está escuchando en Nueva York. Ana, contanos qué hay detrás de este cambio de postura de una administración que ha querido evitar hasta ahora la regulación o supervisión más mínima de la inteligencia artificial. Pues hay varias razones para este cambio de dirección de un gobierno que ve la regulación y la supervisión como una barrera a la innovación que perjudica a sus empresas en comparación con las chinas. La primera es que el zar de la inteligencia artificial y el sector cripto, el inversionista David Sachs, muy poco amigo de la regulación, ya está fuera de la administración y su posición la han asumido el secretario del Tesoro Scott Bessent y la jefa del gabinete de Donald Trump. La segunda es que, como dices, crece y mucho la preocupación tanto popular como política por el alcance de esta tecnología. Y la razón más acuciante fue el anuncio hace unas semanas por parte de Anthropic del lanzamiento o de la puesta en marcha de su modelo Mythos, que identifica vulnerabilidades de seguridad en software y, según la propia Anthropic, supone un antes y un después, en cualquier caso un momento definitivo en el sector de la ciberseguridad. La mayor de las vulnerabilidades de la tecnología, la evidencia de este poder dejó tan preocupados al secretario del Tesoro y al presidente de la Reserva Federal, que de hecho tuvieron una reunión de urgencia con la banca de Wall Street para evaluar el poder de Mythos. En cualquier caso, el gobierno lo que quiere es calibrar qué hacer con modelos de inteligencia artificial muy poderosos, cómo usarlos en defensa y también para su ventaja. Ana, y mientras estas medidas se están considerando en Washington, ¿hasta qué punto, cuán intensa va a ser esta intervención del gobierno? El futuro de una de las grandes empresas del sector, OpenAI, está en manos de un jurado ante el cual sigue el juicio abierto por Elon Musk contra OpenAI, empresa que ayudó a fundar. ¿Qué hay en juego y qué testimonios se han oído? Pues en juego hay unos 150.000 millones de dólares en compensación por daños para Elon Musk, la salida del presidente y consejero delegado de la empresa, Greg Brockman y Sam Altman, respectivamente, y que el creador de ChatGPT vuelva a ser una entidad sin ánimo de lucro, es decir, un cambio bastante fundamental para esta compañía. Este era el tipo de estructura que Musk financió con 38 millones de dólares cuando fue su cofundador, con el interés de salvar la humanidad, según dijo la semana pasada cuando fue testigo en el juicio. Él no tenía idea de sacarle rentabilidad. El líder de Tesla y de SpaceX dijo que el dinero se usó para propósitos comerciales no autorizados. En 2018 dejó la compañía su consejo de administración. En la segunda semana del juicio, el equipo legal de Elon Musk ha tratado de presentar al actual presidente Brockman como una persona avariciosa por su participación valorada en 30.000 millones en la empresa. Musk, no obstante, hay que recordar que tiene su propia empresa de inteligencia artificial, xAI, que está integrada en SpaceX, que va a salir a bolsa y probablemente sea la mayor OPV de la historia. Ana Nieto, nuestra corresponsal financiera en Nueva York. Gracias. Hasta cualquier momento. Gracias, Andrés. La Unión Europea estrecha sus relaciones con Armenia en una histórica cumbre bilateral. El bloque europeo ve en Armenia un posible corredor energético alternativo para reducir su dependencia de Rusia. La ubicación de Armenia en el Cáucaso la conecta con rutas desde el mar Caspio y Asia Central hacia el viejo continente, sorteando, por ejemplo, el paso del gas por Turquía, que ganaría poder de presión en unas relaciones muy tensas con Europa. Muestras de buena sintonía entre los máximos representantes de la Unión Europea y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan.
Como principal resultado de la primera cumbre entre el país limítrofe con Irán y la UE, la firma de una asociación de conectividad que beneficia a todas las partes. Armenia se asegura una inversión millonaria y Bruselas avanza en una vía para el transporte de mercancías como alternativa a los territorios de Rusia y ante el conflicto de Irán. Armenia puede convertirse en un nudo regional para nuevas rutas comerciales globales, especialmente de materias primas, y Europa está lista para apoyarlos. Estamos listos para ayudar a construir la infraestructura que necesitan para transportar las mercancías. Estamos listos para invertir en la producción local de energía y en los puntos de conexión energéticos en el Mar Negro. Y estamos preparados para conectar su creciente mercado digital al mercado digital europeo. Más allá de los acuerdos bilaterales con Armenia, la presidenta de la Comisión Europea también se hizo eco de la última advertencia del presidente estadounidense Donald Trump de imponer un arancel del 25% a los automóviles y camiones fabricados en la Unión Europea. Un trato es un trato, recordó von der Leyen. Por su parte, el presidente de Francia no descartó activar instrumentos anticoercitivos para defender los intereses europeos. Hay acuerdos que se han firmado y deben respetarse. Si se volvieran a cuestionar, se reabriría todo de nuevo. Y si algún país se viera amenazado por aranceles, la Unión Europea dispone de instrumentos que habría que activar en ese caso, especialmente en el actual contexto geopolítico. Aliados como Estados Unidos y la Unión Europea tienen cosas mejores que hacer que promover amenazas a la estabilidad. Parece que las tensiones arancelarias entre Estados Unidos y la Unión Europea aún no han llegado a su fin. La Casa Blanca reprocha a Bruselas el incumplimiento del pacto comercial arancelario negociado con Washington, acusaciones que son rechazadas por la Comisión Europea. Tenemos información sobre el brote de hantavirus en un crucero turístico que nos cuenta Jenny Pérez. Es una historia que ha causado expectación en todo el mundo. ¿En qué etapa está? Y hay 3 personas a bordo del crucero de lujo afectado por ese brote de hantavirus que serán evacuadas a Países Bajos. Así lo informaron la operadora del buque y el Ministerio de Exteriores neerlandés. Se sospecha de que las infecciones comenzaron con una pareja procedente de Países Bajos que se habría contagiado en América del Sur. Ambos fallecieron. En total, hubo hasta ahora 7 afectados y, por su parte, el Ministerio de Sanidad de España anunciaba que acogerá al crucero en Canarias a petición de la Organización Mundial de la Salud. Autoridades sanitarias realizan un examen exhaustivo del barco para determinar qué personas deben ser evacuadas a Cabo Verde. El resto seguirá viaje rumbo a Puerto Canario. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio se refirió en rueda de prensa a su viaje al Vaticano, donde se reunirá con el Papa León XIV el jueves. Bueno, Rubio va a abordar, entre otros asuntos de Latinoamérica, en especial el de Cuba, cuyo régimen criticó duramente. También discutirá con el sumo pontífice la posibilidad de que Washington brinde ayuda humanitaria a la isla y que sea distribuida por la Iglesia en el país caribeño, pero subrayó Rubio que las autoridades cubanas deben permitir la operación. Ante los periodistas afirmó que no hay un bloqueo petrolero sobre Cuba de por sí, sino que el país sufre de una muy mala gestión económica. Vamos a escuchar ese momento, lo que dijo Marco Rubio. El problema en Cuba es peor. Su modelo económico no funciona y las personas que están a cargo no pueden arreglarlo. Y la razón no es solo porque sean comunistas, es que son comunistas incompetentes. Lo único peor que un comunista es un comunista incompetente. Tenemos a 90 millas de nuestras costas un Estado fallido que además resulta ser un territorio amigo para alguno de nuestros adversarios. Es un statu quo inaceptable y abordaremos el problema, pero no hoy. En República Dominicana, un proyecto de extracción de oro y cobre ha sido suspendido tras semanas de protestas y de advertencias sobre su impacto ambiental. En la provincia de San Juan, la decisión del presidente Luis Abinader para paralizar dicho yacimiento pone de relieve el dilema entre la necesidad de desarrollo y crecimiento económicos y la protección de un recurso clave y vital, como es el agua. En el sur de la República Dominicana, la provincia de San Juan se ha convertido en el epicentro del proyecto Romero. Impulsado por la minera canadiense Gold Quest, plantea la extracción de oro, cobre y plata en plena cordillera central.
Se trata además de una zona clave para el abastecimiento de agua. Por eso he dispuesto la detención inmediata de cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero en la provincia de San Juan de la Maguana. Esta decisión responde a que según la Ley 64-00 de Medio Ambiente y sus reglamentos, si la población rechaza de manera masiva un proyecto de esa categoría, no es viable continuarlo. La decisión llega tras días de protestas. Cientos de personas marcharon contra el proyecto por temor a que afecte los suelos y las fuentes de agua de las que dependen más de 130.000 personas. Los manifestantes se extendieron desde distintos puntos de la provincia hasta Sabaneta y dejaron enfrentamientos con la policía, varios heridos y una veintena de detenidos. Críticos, entre ellos el senador Bautista de la provincia de San Juan, advierten que la mina amenaza a una de las principales regiones productoras de agua del país, con impacto potencial en embalses clave como Sabaneta, Palomino, Sabanayegua y Monte Grande. En Sabaneta precisamente se encuentra la principal presa de la provincia. De ella dependen el riego de más de 30.000 hectáreas de cultivo y parte del suministro energético de la región. Son estas aguas las que los habitantes temían perder. En el 2016 se presentó al gobierno dominicano un proyecto para el beneficio de 1.1 millones de onzas de oro, cobre y plata que encontramos en el yacimiento. Demostramos al gobierno americano que era factible su aprovechamiento a través de la realización de una minería soterrada, subterránea, por túneles. La empresa defiende que el proyecto, valorado en unos 5.000 millones de dólares, podría generar importantes ingresos para el país y desarrollo en una de sus provincias más pobres. Pero su futuro vuelve a quedar en el aire y depende ahora de una licencia ambiental. Y vamos a finalizar en México porque la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes que quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y a sus atrocidades están destinados a la derrota. Esto en alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su defensa de la conquista española y la figura de Hernán Cortés durante un acto celebrado el lunes en Ciudad de México. En el evento se rindió homenaje a figuras como Cortés y también la reina Isabel la Católica y se defendió la etapa virreinal y el mestizaje como elementos positivos de la historia compartida entre España y México. La visita de Díaz Ayuso también generó protestas de colectivos indígenas que exigieron una disculpa por los abusos cometidos durante la colonización. Los roces se producen en medio de una renovada polémica o debate sobre la memoria de la conquista a nivel político, incluso en el propio México. Aquí nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Soy Jenny Pérez. Esto es Deutsche Welle para ustedes desde Berlín. Hasta pronto.